Este sería, ¿verdad? Sí, ese es, profe, el número 3. Sí. Esa parte. Este. Ese mismo. Sí. Nos dio ahí la función, ¿verdad? Que se descompone y después se hace productos notables, ¿verdad? Y sale 6n-5 al cuadrado más 24. Sí. Y ahí me quedé porque no entiendo ahí qué proceso se hizo para que salga ese 36 paréntesis n-5 sobre 6 al cuadrado. Claro. Voy a explicar eso. Eso esa va a ser la clase. Voy a explicar Ah, eso en la clase y después vamos a retomar otra vez en este ejercicio, ¿te parece? sí, Y, profe, sin problema. y ahí ya va a quedar, yo creo que ya va a quedar claro. ¿Sí? Dale, profe. Gracias, gracias. Espectacular. El, Voy a apagar mi cámara por el tema del internet que está un poco lento por acá, entonces ahí a veces sin la cámara a veces pareciera que está un poco más estable. Entonces, ya. ¿Dónde me está? Acá. Ahí ya ven mi pizarra, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, justamente eso que vos estás mencionando se refiere a la solución de lo que va a ser nuestro tema de hoy, que es el tema de funciones. Ahí no dice funciones. El tema de funciones cuadráticas. En particular, en la unidad anterior se definió las funciones de la siguiente manera. Necesitábamos un dominio, un codominio y una fórmula o una relación que lo que hace es vincular la variable independiente con la variable dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que esta función, por ejemplo, si yo tengo que voy a tomar los valores de las variables independientes x de los reales, y entonces esto tiene que ir a algún conjunto, a esto le llamo conjunto dominio, y esto tiene que llegar a algún conjunto codominio y a cada uno le aplico una cierta fórmula. O sea, lo que se vio en la unidad anterior y la forma de construir y la forma de comprobar que esto sea o no función es viendo dos condiciones, que era de la existencia de imagen y unicidad de la imagen, y esto es en forma general, en forma general. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, esta f ya les doy algo bien específico y en eso justamente consiste estas funciones cuadráticas? Esta función cuadrática es el dominio y el codominio puede ser cualquier conjunto, puede ser el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros, racionales, reales, un conjunto pequeño, una cosa como esta, uno 2 3 4 5 y cosas así, pero para que una función sea cuadrática, esta fórmula que relaciona dominio y codominio, o sea, la variable independiente con la variable dependiente, es algo bien específico y es esta función el polinomio del segundo grado, ax cuadrado más bx más c. Y este es el mismo que ya estábamos trabajando en ecuaciones cuadráticas. ¿Cuál es la diferencia entre función cuadrática y ecuación cuadrática? Que las funciones cuadráticas vamos a estudiar las características dependiendo de los elementos del dominio y del codominio, cómo se comporta esta función, si es el gráfico, cómo es, si es creciente, si es decreciente, el vértice y todo, porque esto en geometría analítica, si ustedes
relacionan esto con geometría analítica, la gráfica de esta ecuación cuadrática es la parábola. No sé si se identificaron esa relación con geometría analítica. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, esto es bien específico y una cosa también muy importante, para que esta función sea cuadrática, este valor de a, que es el coeficiente de la x cuadrada, no puede ser cero. Porque si este es cero, desaparece el x cuadrado y quedaría una función lineal, o si este también es cero, quedaría nada, una constante igual a cero. Y estaba diciendo la diferencia entre función cuadrática y ecuación cuadrática. Las funciones cuadráticas estudian el comportamiento de este polinomio en sentido de si es creciente, si es decreciente, cuál es el vértice, cómo se grafica esto, todo eso. En cambio, la ecuación cuadrática lo que hace es resolver cuando este f de x vale cero. ¿Qué quiere decir eso? Se convierte en una ecuación cuadrática. Se convierte en una ecuación cuadrática cuando en vez de poner f de x igual a esto, pongo a x cuadrado más bx más c igual a 0 y el objetivo es encontrar los valores de x e y. Cuando el objetivo es encontrar los valores de x e y, estoy haciendo una ecuación cuadrática. Y cuando estudio en forma general el comportamiento de este polinomio de segundo grado, estoy trabajando en lo que son las funciones cuadráticas. Ahora, ¿qué es lo que hay que estudiar de esto? Y voy a hacer un esquema gráfico. Esto puede tener dos comportamientos. Un comportamiento es eje X, eje Y, eje Y. Un comportamiento es que el gráfico, que es una parábola, sea una cosa como esta, que tenga una orientación y positiva. Entonces lo que estamos buscando es, por ejemplo, este vértice donde mismo está ubicado, si es que tiene corte de intersección, por ejemplo, la otra situación es, por ejemplo, que sea una cosa así. Solamente estas dos situaciones tienen la parábola, que tenga una orientación y positiva o que tenga una orientación y negativa. Y ahora sí, esta posición que se denomina posición relativa en el plano, depende de sus elementos. Por ejemplo, si el vértice dónde está ubicado, si el vértice está en el origen, si el vértice está sobre el eje X, si el vértice está sobre el eje Y. Por ejemplo, si hay puntos de corte con el eje X, si hay puntos de corte con el eje Y. Estas son las intersecciones. Si hay intersecciones con los ejes, si es que, por ejemplo, se abre hacia arriba o tiene una concavidad hacia arriba, una concavidad hacia abajo, todo esto van a ir recibiendo nombres específicos. Ahora, ¿de qué depende esto? Esto depende de los valores de A, B y C, y en particular, para que tenga una orientación positiva o que tenga una orientación negativa, depende del valor de A. Entonces, todo eso está en la teoría. Y lo que nosotros ahora estamos buscando entonces estamos buscando, digamos, todas las características y los elementos de esta ecuación cuadrática, y los métodos que vamos a estudiar van a ser justamente los que utilizamos acá para resolver ecuaciones cuadráticas, ya sea por la fórmula cuadrática, porque esto yo puedo encontrar todos los valores en menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, pero también o puedo utilizar este camino o los casos de factoreo, casos de factorización. Y en los casos de factorización, como es un trinomio, entonces puede ser un trinomio cuadrado perfecto, un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, cuando a es igual a 1, o en forma general un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, y siempre y cuando sea factorizable, entonces yo puedo también utilizar este camino de casos de factoreo o en forma general mediante la fórmula cuadrática. O sea, esta unidad de ecuaciones cuadráticas, ecuaciones lineales y ecuaciones cuadráticas, en realidad era conocimiento previo para poder estudiar esto. Y al revés también se puede estudiar. Se puede primero estudiar funciones cuadráticas y luego, como consecuencia de igualar a cero una función cuadrática, convertir a una ecuación cuadrática y resolver. Estas son dos formas de estudiar las
Funciones cuadráticas y ecuaciones cuadráticas que en realidad es un estudio, se está estudiando el mismo polinomio de segundo grado, pero en distintos contextos, digamos. Entonces, en el gráfico, en la gráfica de la ecuación cuadrática que se denomina parábola, tenemos ciertos elementos que en geometría analítica se va a ir describiendo con mayor detenimiento, o tal vez ya hicieron en geometría analítica con mayor detenimiento, pero en nuestro caso lo que nos interesaría son dos cosas ahora. Las intersecciones con los ejes, las intersecciones con los ejes y luego el vértice de esta parábola. Estas dos cosas es lo que nos va a interesar ahora. Existen otros elementos en geometría analítica que es el eje de simetría, el lado recto, todo eso, eh, ¿cómo es? Ustedes van a estudiar en geometría analítica como representación gráfica o un lugar geométrico en el plano. Nosotros estamos estudiando la ecuación algebraica que le define a esta parábola, y eso conlleva a estudiar al menos estas dos cosas. La intersección con los ejes se hace mediante ecuación cuadrática y los vértices se hace mediante caso de factorio, que se denomina una técnica de completación de cuadrado. Completación de cuadrado. Completación de cuadrado o de cuadrados perfectos en algunos libros podrían encontrar. Y es justamente esto es lo que me preguntaste recién, Milka. La técnica que se utiliza ahí en el material es el tema de completar los cuadrados, que ahora voy a explicar cómo se hace. Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna consulta, alguna pregunta. ¿Mm? Hola, 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 adelante, cambio. De mi parte no, profe. Ahora, ¿dónde están ubicados estas dos cosas? Las intersecciones con los ejes y los vértices. Y las intersecciones justamente son todos los puntos en donde la gráfica le corta al eje X o le corta al eje Y. Y eso es lo que vamos a ver, cómo se calcula o cómo se encuentra estos puntos, cómo se puede encontrar en forma algebraica. Nosotros lo que estamos haciendo es un estudio algebraico de esta gráfica y de esta función cuadrática. Nosotros no vamos a sacar sus propiedades geométricas. Las propiedades geométricas ustedes van a sacar en geometría analítica. Entonces, repito, nosotros estamos estudiando las propiedades algebraicas. Y el vértice de esa parábola en realidad nos indica lo que se denominan puntos máximos y puntos mínimos de la gráfica o de la función cuadrática. ¿Qué significa esto? Como la función cuadrática solamente tiene estos dos comportamientos, esto serían dos ramas infinitas. Esto ya crece indefinidamente, esto también crece indefinidamente, y acá la misma cosa, desde el vértice decrece indefinidamente y este decrece indefinidamente y ya no vuelve, ya no sube más, esto ya no sube más. Entonces tiene un punto, digamos que se va del lado derecho, sube, 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 tiene un punto más alto posible y luego empieza otra vez a bajar. Este punto de donde cambia de ir subiendo a bajar o de crecer a decrecer, crecimiento, decrecimiento, este punto de cambio es cuando tengo una orientación negativa, es un punto máximo. Un punto máximo de la parábola, o sea, el punto más alto que se encuentra en el recorrido de la gráfica. Y el caso contrario, cuando estoy teniendo una orientación positiva, cuando estoy teniendo una orientación hacia la rama positiva de la Y, entonces viene de decrecer y luego crece. Decrece, toma un punto de cambio y ese punto en donde cambia de decrecer a crecer es lo que se denomina punto mínimo. Entonces, cuando en los ejercicios pide encontrar punto mínimo y punto máximo de una función cuadrática, en realidad se está refiriendo a algebraicamente lo que uno tiene que calcular es el vértice
de la parábola. Entonces lo que vamos a ver es algebraicamente cómo calcular estos puntos de intersección y cómo calcular el vértice. Eso es lo que vamos a ver. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Esto ya habrán encontrado ya en el material, ya leyeron, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿Sí? Perfecto. Entonces, esta ecuación cuadrática f de x igual a ax cuadrado más bx más c, hay que entender bien que x es la variable independiente, x es la variable independiente, a, b y c son números, a, b y c son constantes, o sea, son constantes que yo le tengo que dar valores numéricos, y la i a la i le vamos a asignar este f de x y esta va a ser la variable dependiente. La variable dependiente. ¿Qué quiere decir variable dependiente? Que al asignarle valores a la x voy a ir obteniendo correspondientes valores a la i, de la i. Ahora bien, ¿cómo se calculan antes de ir al cálculo, esta, esta función cuadrática definida así como está, si a no es cero, b no es cero y c no es cero, o sea, si aparece los tres términos, esto se denomina forma completa o un polinomio completo. Polinomio completo o función cuadrática completa. Ahora, ¿qué son las funciones? Las funciones cuadráticas incompletas, y las funciones cuadráticas incompletas son lo siguiente: como a no puede ser cero, porque si a es cero, el x cuadrado desaparece y deja de ser función cuadrática. Entonces tengo dos situaciones. Cuando b es igual a cero, estoy teniendo de la forma, cuando b es igual a cero, estoy teniendo de la forma f de x igual a x cuadrado más c. Esto sería una primera forma cuadrática incompleta. Y cuando c es igual a cero, en realidad tengo tres casos. Ahora me doy cuenta que tengo tres casos. Cuando c es igual a cero, estaría teniendo ax cuadrado más bx, y como solamente a no puede ser cero, entonces también da la posibilidad de que tanto b como c sean cero. Cuando es b y c son cero, entonces tenemos esta ecuación. Estas tres ecuaciones son casos particulares de funciones cuadráticas que se denominan incompletas, y tiene un tratamiento bastante diferente a cuando es completa, porque la mayoría puedo despejar de manera inmediata. Por ejemplo, si yo quiero eh, encontrar, por ejemplo, vamos a suponer, tengo una incompleta, f de x igual a x cuadrado más 2x, por ejemplo. Tengo una incompleta en donde la c es igual a 0. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, encontrar para qué valores de x la f de x es 0, por ejemplo, que sería la ecuación cuadrática que se forma con esto, no hace falta aplicar la fórmula cuadrática menos b más menos, o sea, se puede aplicar igual, pero no es necesario. B cuadrado menos 4ac menos 4ac sobre 2 por a. No hace falta aplicar esto, aunque igual se puede aplicar con c igual a 0 y a igual a 1, b igual a 2, pero si yo tengo una ecuación incompleta como esta y quiero, por ejemplo, saber para qué valores de x la f, por ejemplo, es igual a 0, correspondería a resolver esta ecuación cuadrática, y esto simplemente es un factor común. Esto es un factor común, x por x más 2 es igual a 0, o sea, esto va a ser 0 si x es igual a 0 o si x es igual al opuesto de 2. Entonces, cuando tengo funciones cuadráticas incompletas, el tratamiento es diferente. La misma cosa, por ejemplo, si tengo f de x igual a
a x cuadrado no sé, x cuadrado menos 3 o algo así, en donde la b es igual a 0, la misma cosa. Si yo, por ejemplo, quiero saber, por ejemplo, para qué valores de esto es 0, esto voy a decir que es esto porque elijo este 0, enseguida ya voy a decir. Por ejemplo, si yo quiero saber x cuadrado menos 3 igual a 0, esto es simplemente una diferencia de cuadrado. La raíz de esto es x, la raíz de 3 es justamente raíz de 3, por lo tanto esto va a ser x más raíz de 3 por x menos raíz de 3, o sea, las posibles soluciones son x igual a raíz de 3 o x igual a menos raíz de 3. Fíjense entonces, si tengo ecuaciones cuadradas, funciones incompletas, la mayoría son casos de factoreo así inmediato. Ahora, cuando la ecuación es completa, o sea, tengo una cosa como esta, f de x igual a 2x cuadrado menos 3x más 5 o algo así. Entonces ahí sí ya no es tan evidente como esto qué es lo que tengo que hacer. Entonces en la mayoría de los casos vamos a volver a recurrir a nuestra fórmula cuadrática o el caso de factoreo que les voy a mostrar ahora de cómo transformar esto a una ecuación, un cuadrado, a un trinomio cuadrado perfecto. Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Para qué queremos hacer estas cosas? ¿Para qué queremos hacer estas cosas? Por dos motivos. Uno es, dijimos que nuestro objetivo era buscar las intersecciones con los ejes. O sea, tengo una cosa como esta, tengo por ejemplo una ecuación así, o sea, la representación gráfica de mi ecuación es esta. Entonces, ¿cómo encuentro estos puntos? ¿Cómo encuentro estos puntos en donde la gráfica le corta al eje X, por ejemplo? Y si el gráfico le corta al eje X, entonces quiere decir que en el par ordenado, en cada par ordenado X y que recorre este gráfico, cuando en el momento que en la función cuadrática le corta al eje X, entonces esto tiene que tener la forma X y como no sube ni baja del eje, entonces la coordenada del Y tiene que valer 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo mi f de X, le llamo Y, o sea, a mi f de X que era igual a ax cuadrado más bx más c, le llamo Y, entonces para que yo pueda encontrar estos puntos de intersección con el eje X, la Y tiene que valer 0. X 0, XY, donde Y vale 0. Quiere decir que encontrar la intersección con los ejes consiste en resolver la ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c es igual a 0. Resolver la ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c y encontrar los valores de x e y, de x1 y x2 me van a dar estas soluciones. Si esto tiene dos soluciones reales, entonces la gráfica de la función cuadrática le corta en dos puntos al eje x. Si esto tiene una única solución, entonces quiere decir que en una sola parte le toca, entonces es una cosa así, o sea, solo en un punto le toca, que en particular tiene que ser el vértice. Y cuando esta ecuación no tiene solución, entonces quiere decir que la gráfica es una cosa así. La gráfica no le corta, no le toca al eje X. Está todo por encima o está todo por debajo, porque puede ser también una cosa así, pero la gráfica no le toca al eje X. Entonces, y esto depende del discriminante de la ecuación cuadrática que estuvimos viendo en la clase anterior. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Profe, ¿Sí? una consulta. Sí. En el caso que salga ahí en la ecuación cuadrática, si sale, por ejemplo, ¿cómo se llama? Número complejo, ¿cómo Entonces estás en esta sería? situación. Estás en esta situación en donde no hay intersección con el eje X. El gráfico está todo por encima del eje X o está todo por debajo del eje X, pero no hay un punto de corte. ¿eh? Y justamente eso voy a mencionar. Mira,
esta cantidad subradical que es el discriminante de la ecuación cuadrática, la cantidad subradical b cuadrado, la cantidad subradical b al cuadrado menos 4ac, como está dentro de la cantidad subradical, puede ser un número positivo, y si el número es positivo, entonces estamos en este caso. Hay dos soluciones reales, por lo tanto tiene que haber dos puntos de intersección con el eje X. Si b al cuadrado menos 4ac es igual a 0, o sea, desaparece el radical, desaparece con él el doble signo, esto quiere decir que hay solo un punto de corte y el gráfico de la ecuación de la función cuadrática le corta en un solo punto al eje X, y esto tiene que ser el vértice. Y el último es b al cuadrado menos 4ac es menor que 0 o un número negativo. Si es un número negativo acá en el radical, esto me va a dar un número imaginario, por lo tanto no existe solución real, y estamos ante este caso en donde la parábola o está todo por encima del eje X o está todo por debajo del eje X, pero no hay punto de corte entre el eje X y la parábola. Esa era tu pregunta, ¿verdad? Sí, profe, gracias. Dale. Entonces, ¿cómo encuentro esto? ¿Cómo encuentro estos puntos de intersección? En primer lugar, con esto lo que yo estoy viendo es intersección. Esto en particular me está dando intersección con el eje X. Eje X. La intersección con el eje Y, ¿cómo les parece que va a ser? Si con el eje X tenía que ser Y igual a 0. X igual a 0. Correcto. Acá tengo que hacer X igual a 0. La intersección con el eje Y, para hacer la intersección con el eje Y tengo que hacer X igual a 0. Es decir, en Y igual a AX cuadrado más BX más C es igual a 0. Perdón. Esto no es igual a 0. Porque acá la X lo que voy a hacer 0. Entonces, al hacer X igual a 0, entonces lo que me va a quedar es una cosa así. A por 0 al cuadrado más B por 0 más C. Esto desaparecen. 0 por A es 0, 0 por B es 0. Por lo tanto, el punto de la intersección con el eje Y tiene que ser justamente el término constante. Tiene que ser el Y igual a C. Entonces, esta intersección con el eje Y es casi inmediato, porque voy a hacer X igual a 0, voy a tener Y por lo tanto el punto, y fíjense que solamente un valor me da, y este valor es cuando la X vale 0 y la Y tiene que valer C. O sea, si existe punto de intersección, solamente puede haber un punto de intersección, me está diciendo, y efectivamente, porque si tengo esta orientación positiva, solamente va a ser un punto de corte. Si tengo una cosa así, solamente un punto de corte. Si tengo una cosa así, solo un punto de corte. ¿Por qué? Porque este no puede dar vueltas. Esto crece en este sentido y esto crece en este sentido, ya no vuelve más, digamos. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo de una ecuación real. ¿Cómo yo encuentro todos los elementos? Claro, casi se me perdió, casi salté lo que era tu consulta, verga. ¿Cómo yo encuentro algebraicamente estos vértices? ¿Cómo yo encuentro algebraicamente estos vértices? Y esto es lo que se hace por un procedimiento que se llama el método de completar los cuadrados. ¿Qué es el método de completar los cuadrados? Supongamos que yo tengo una ecuación incompleta. Tengo una ecuación incompleta y igual a ax al cuadrado más bx. Voy a empezar con algo más sencillo. Solamente va a ser x cuadrado más bx. Voy a poner un ejemplo, acá al lado voy a poner un ejemplo numérico. Y es igual a x cuadrado más 2x.
El objetivo es, el objetivo es encontrar el término independiente sumando y restando un mismo número, de modo a que no varíe esta igualdad, pero que el número que le sumo o le resto, cualquiera de los dos, asociado con esto me dé un trinomio cuadrado perfecto. Acá es muy evidente porque justamente por eso puse este valor. Para que x al cuadrado más 2x más algo forme un trinomio cuadrado perfecto, ¿qué debe ser este más algo? A ver quién deduce eso. Me falta acá un término. ¿Uno? 1, ¿sí? 1. 1. Pero fíjense, al sumar este 1, automáticamente yo estoy desequilibrando toda la ecuación. Entonces tengo dos opciones. Este 1 que le sumé acá, sumo también en el primer miembro, o lo que sumé, vuelvo a restar. Esta es la técnica de sumar y restar. Hay un caso de factoreo que es justamente por adición y sustracción, que sería una cosa así. Lo que yo necesito para completar algo, le sumo y la misma cantidad le vuelvo a restar para que no se desequilibre la ecuación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este y el que teníamos? Que este, si yo por ejemplo, este que está acá negativo pasa hacia acá sumando, y más 1 es igual a esto que me conforma acá es un trinomio cuadrado perfecto. Aquí más 1 al cuadrado. Y a este método de sumar y restar algo de modo a obtener un trinomio cuadrado perfecto en un miembro se denomina método de completar los cuadrados. ¿Y cuál es la técnica general? Si yo tengo una ecuación incompleta como esta, como teníamos acá, la técnica es tomar el término medio, y dividir entre 2 y elevar al cuadrado. O sea, el término que le falta a una expresión incompleta como esta es el término medio, el coeficiente de la x, dividido 2 elevado al cuadrado. Voy a decir por qué. A ver, ¿quién ya pilló por qué eso es? ¿Por qué divido entre 2 y eleva al cuadrado? ¿Quién se anima a tirar alguna idea? Por el tema de que el del medio es dos veces, o sea, la multiplicación de el primer término por el segundo dos veces, Así ¿verdad? mismo es. Sí, ese mismo es. Es el desarrollo de este, del binomio al cuadrado. Si yo hago el desarrollo del binomio al cuadrado, este es justamente lo que dijo el compañero, cuadrado del primero, dos veces el primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Entonces lo que yo estoy teniendo esta parte. Estoy teniendo esta parte. Entonces lo que yo necesito saber es, esto sería como ¿cómo? En vez de A, voy a poner el que es realmente. No es A lo que tengo ahí. Tengo X. Acá lo que yo estoy teniendo es X. Entonces, estoy queriendo esto. X más B elevado al cuadrado. Entonces estoy teniendo X al cuadrado más 2 X. 2BX. Así estoy teniendo. Así estoy teniendo. Entonces, este doble producto cuadrado del primero más doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, este doble lo que le estamos quitando acá al dividirle. Entonces, tomo el coeficiente de la X, le quito el doble producto del primero por el segundo que le introduje al hacer el cuadrado, ¿no? Y el resultado de esto que es b lo elevo al cuadrado. Y eso es justamente el término que falta. Ahora, qué pasa entonces con esto? Si yo, por ejemplo, tengo ahora un ax al cuadrado más bx más c, ¿sí? Entonces ahí es un poquitito más complejo. Lo que yo tengo que ver es qué le falta a ax cuadrado más bx para que sea un trinomio cuadrado perfecto, de modo a que se convierta en una fórmula, en un trinomio cuadrado perfecto, y eso ya es ya no es directamente este caso, sino es el caso ¿cómo es?
de caso de factoreo de la forma ax cuadrado más bx más c. Esa misma técnica que hacíamos de multiplicar todo por a, el dividir entre a, todo, esa misma técnica es lo que acá vamos a hacer ahora. ¿Por qué? Porque ahora lo que necesitamos el desarrollo de ax más b o algo así. Tiene que ser un a por x al cuadrado, una cosa así. O sea, necesitamos meter el coeficiente de la a de alguna manera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? ¿Sí o no? Hola, hola, Sí, hola. profe. ¿Se entiende bien, ¿verdad? Y justamente esto que estoy haciendo acá me lleva voy a transformar la ecuación cuadrática f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Lo que estoy buscando es un procedimiento en el que en lugar de f de x le llamo y, ¿eh? Y estoy queriendo transformar a una ecuación como esta, y menos k, que sería esto que está acá, fíjense y menos k, o sea, sumarle algo, sumar y restarle algo, de modo que el otro lado me dé un valor acá h o en algunos libros van a encontrar 2h, 4h, p, 2p, 4p. Lo que sigue es que acá me dé una constante, y no voy a utilizar h porque voy a utilizar h para el vértice. Por ejemplo, que acá me dé una constante y que acá sea, por ejemplo, x menos h al cuadrado. Esto sería la forma en geometría analítica, esto se llama forma canónica de la parábola. Y dependiendo del libro, acá algunos le ponen P, algunos le ponen 2P, algunos le ponen 4P, ya dependiendo de qué tipos de fórmula se va a ir sacando y dependiendo del autor que se esté utilizando. Para nuestro caso no afecta en nada eso porque lo que nosotros estamos haciendo, estamos en busca de este valor de K y de este valor de H. ¿Por qué? Porque estos dos números representan el vértice de la parábola, el vértice de la ecuación de la función cuadrática. Nosotros estamos estudiando como función cuadrática, no como lugar geométrico. Entonces, el vértice de la función cuadrática justamente es este para la xh y para la ik. Y entonces lo que estamos en busca de cómo encontrar estas x e y. ¿Se ve eso? Profe, entonces en el caso del de arriba, el que se desarrolló usted antes sería 1, 1, Así la mismo. coordenada. En realidad sería menos 1 menos 1. Porque fíjate que la fórmula tiene negativa. Entonces si yo comparo i menos k, comparo con i más k, lo que veo es que tienen signos contrarios. ¿Qué quiere decir eso? Que este valor de k debe ser negativo para que menos por menos acá me dé más. ¿Te ve eso? ¿Sí? Sí. Entonces quiere decir que muy buena visión. Quiere decir que si yo comparo esto con esto que acá hicimos, entonces la posición de K está ocupando este 1, pero como acá tengo positivo y acá tengo negativo, entonces tengo que elegir K igual a menos 1, de modo que al introducir esto acá en la fórmula, menos por menos me dé más y me dé positivo 1. Y la misma cosa, H entonces voy a elegir menos 1, de modo que al introducir en la fórmula acá, menos por menos me dé más y obtener este resultado que tengo acá. Exactamente, eso es lo que está pasando. Este método de completar cuadrados entonces lo que me permite es poner esta forma que tiene acá, poner esta forma. ¿Y cómo hago esto en un ejemplo concreto? En el material ya hay una fórmula deducida. Se puede, si es que alguien tiene buena memoria para recordarse esa fórmula, con esa fórmula se puede directamente sacar los valores de h y k y luego escribir esta forma. Pero en realidad no es complicado deducir esto. Voy a escribir con un ejemplo concreto. Cómo deducir esta fórmula también está en el material. Pero yo voy a poner un ejemplo concreto porque volver a repetir acá la deducción de la fórmula no sé si valdría la pena.
En todo caso, eh, les muestro dónde está y a ver, acá está. Nos vamos al aula y en nuestro material, en el material básico lo estaba. ¿Ya leyeron todo este material? ¿Le sacaron el jugo? Acá sería una explicación en forma general, luego particularizamos para las ecuaciones lineales que ya estuvimos estudiando casos anteriores y luego lo que nos interesa, las funciones cuadráticas cuando tiene esta forma y donde a no es cero y acá esto es lo que justamente les estaba mencionando, las formas incompletas. Esto en geometría analítica se denomina parábola con vértice en el origen. ¿Por qué? Porque cuando no tengo ni B ni C, el, el cuando no tengo ni B ni C, el comportamiento de la parábola es de esta manera. Desde el 0, 0 se, se salen las ramas, digamos, las dos ramas, tuc, tuc, o hacia abajo. ¿Mm? Qué feo es mi gráfico. O sea, ni siquiera se le parece a una parábola, pero es más o menos la idea de lo que hay que hacer. Entonces, lo que yo les dije de la deducción, esto es todo lo que yo les mencioné, el valor mínimo, el valor máximo, cómo sacar gráficamente, acá les muestran el material. Luego acá algunos puntos característicos. Acá, por ejemplo, gráficamente sacó el vértice, sacó el punto máximo, un dominio. O sea, dominio quiere decir para qué valores tiene sentido la ecuación. Y así vamos. Acá tenemos una otra forma incompleta. A x cuadrado más c también le sale unas características. Y acá tengo la forma completa en donde todos son diferentes de cero. Que A sea distinto. Ah, no. Este puede ser B0. Esto podría, porque no pone acá que B sea B, entonces C acá podría ser 0, creo. No importa tanto eso. Pero la idea es transformar esta ecuación a una cosa como esta. Es justamente lo que le mejoraba. Solamente que acá, este K, acá pone hacia acá, por eso es positivo. En esto del que yo les puse acá, como yo les puse yo en el primer miembro, entonces K tiene negativo y en el material acá tiene K positivo porque está colocando en el segundo miembro. Solamente por eso. Y esta es lo que dice la proposición, que a qué es igual el vértice, y acá va sacando la deducción, y la deducción es específicamente el método de completar los cuadrados que recién les mencioné. Acá el valor de la C pasa acá restando al otro miembro, saca un factor común A. Entonces, si yo tengo acá A como factor común, entonces lo que hago es, el factor común le divido a cada uno de los miembros. AX cuadrado dividido A me da X cuadrado, y BX dividido A es B sobre AX justamente. Y acá adentro lo que hace es, le suma y le resta sería dentro de esto, el valor que le tiene el valor que le falta para que sea cuadrado perfecto. Y justamente es el coeficiente de la x, que es b sobre a, dividido 2 elevado al cuadrado. B sobre a, voy a escribir eso, es b sobre a dividido 2, y dividido 2 es b sobre a por 1/2, o sea, b sobre 2a. Y eso elevado al cuadrado es justamente b al cuadrado sobre 4a, y es justamente este término es lo que le falta acá, y acá lo que hace en realidad es sumar y restarle, solamente que en vez de dejar acá la suma y la resta, acá sería el equivalente, sería sumarle a cada miembro. Pero ¿qué se le suma en el primer miembro? Por eso acá es importante, acá salté un proceso. Acá el de sumar y restar lo que hace es esto, voy a poner. Lo que se le suma es b al cuadrado sobre 4a, y se le resta b al cuadrado sobre 4a, ¿sí? 4a al cuadrado, perdón, mejor dicho, cuadrado, cuadrado, una cosa así. Pero si se fijan acá adelante hay una a.
Acá hay delante una a, o sea, estoy teniendo a por x cuadrado más bax más esto. ¿M? Esto es lo que tengo en el primer miembro. ¿Y por qué acá en el primer miembro solamente se le suma b cuadrado sobre 4a? Porque esta a le está distribuyendo a todo. Le afecta a este también. Entonces, lo que le falta al primer miembro sería a por b al cuadrado sobre 4a al cuadrado, y este a simplifico con este, y entonces b al cuadrado sobre 4a. Esto es lo que produjo el desequilibrio en realidad, el de sumar y restarle acá adentro. Por lo tanto, eso es lo que le sumo en el primer miembro también para poder equilibrar la igualdad. Y esto que está acá ya es un trinomio cuadrado perfecto, y acá es suma de fracciones. Y esto que está acá justamente ya es lo que estoy buscando, y esto b sobre 2a ya es justamente acá haciendo transformaciones lo que estaba buscando acá en el eje X. Entonces, una opción es recordar esta fórmula, que acá tienen inclusive su deducción, la verificación y todo tienen acá. Acá verifica otra vez que efectivamente esos son los valores que hace que sea todo cero. O, es deducir. Eso es lo que podemos hacer. ¿Mm? En recordarse esta fórmula o deducir. ¿Cómo voy a hacer si voy a deducir esto? Y lo que voy a hacer es borrar. Eso no sé para qué borré. Pero queda en la grabación. Si es que de repente quieren otra hora ver ahora, pueden volver a mirar ahí. ¿Cómo hacemos un ejemplo concreto utilizando ese método de completar los cuadrados? Y vamos a ver, por ejemplo, esto. Y igual a, no sé, 2x o 3x al cuadrado. 3x al cuadrado menos 4x más 5 o algo así. Quiero saber cuál es el vértice, y no recuerdo no me viene en la mente esa fórmula que estaba ahí en el material. Entonces, cómo uno procede? Fíjense lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es justamente repetir el mismo paso de lo que está en el material, pero utilizando estos números. Este 5 vamos a pasar hacia acá restando con la operación contraria, y este 3 vamos a sacar un factor común. 3x al cuadrado menos 4 tercio x, ¿sí? Y acá lo que voy a hacer es, le voy a sumar y restar algo. Y ese algo que es, como ya estoy teniendo de la forma x cuadrado más bx, x cuadrado más bx, donde b, el valor de b es menos 4 tercios, dijimos que le tengo que sumar b dividido 2 elevado al cuadrado, que esto es lo que le faltaba. La misma técnica estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que le falta acá? Y acá le falta menos 4 tercios, ¿sí? Dividido 2, y esto elevado al cuadrado. Menos 4 tercios dividido 2 elevado al cuadrado. ¿Qué es esto? Y esto sería menos 4 tercios por el dividir con 2 es lo mismo que multiplicar por un medio. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es simplificar. Y acá me queda 2. Y el resultado es 2 al cuadrado, o sea, menos 2 al cuadrado es 4 sobre 3 al cuadrado, que es 9. O sea, lo que me falta sumarle y restarle es 4 novenos. Y esto que está acá, lo que ocurre es lo siguiente. Lo que voy a hacer es, este 3 que está acá, voy a multiplicarle de la siguiente manera. Como yo necesito que estos 3 estén juntos, porque esto es lo que me forma el trinomio cuadrado perfecto, si se dan cuenta, la raíz de esto es x, la raíz de esto es 2 tercios, y el doble producto del primero por el segundo, justamente 2 por 2, 4 tercios x.
Entonces, esto que está acá efectivamente reproduce lo que es el término medio. Entonces, desde la x cuadrada hasta el 4 noveno estoy teniendo mi trinomio cuadrado perfecto. Entonces, el 3 voy a distribuir de la siguiente manera. El 3 voy a distribuir y menos 5 es igual a 3 por, y le voy a distribuir así mismo a mi trinomio cuadrado perfecto. X cuadrado menos 4 tercios x más 4 noveno, y acá me queda un menos 4 noveno. Y le distribuyo a esto. Sería como agrupar acá. Agrupar estos tres y dejo este solito. Entonces me queda menos 3 por 4 noveno. ¿Se ve eso, no? ¿Sí o no? ¿O ya me dejaron todo? Hola, 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 hola. Sí, Adelante. profe, sí, Sí, te sigo. Se ve bien. Entonces, esto que está acá es el trinomio cuadrado perfecto. Y esto que está acá, como está acá con signo negativo, puedo pasar al otro miembro sumando. O este 5 pasar acá sumando. Si yo este 5, si yo este 5 paso acá sumando, entonces vamos a tener esto de la y despejada como teníamos así como teníamos en el material. Voy a obtener de esta manera si es que el 5 acá paso sumando. Si esto que está acá paso acá sumando, lo único que va a pasar es que voy a tener la forma i menos k. Es como si fuera que este paso restando y voy a tener i menos k igual a por x menos h. Estas son dos expresiones exactamente igual. Cualquiera de los dos está bien. Entonces, por ejemplo, si yo quiero llegar a esta primera forma que tiene acá, entonces este 5 voy a pasar hacia acá sumando. Acá ya puedo simplificar. El 3 simplifico con el 9. Esto entonces me queda menos 4 tercios. Ahora, en un siguiente paso entonces voy a despejar la i, porque este 5 voy a pasar hacia acá sumando. Repito que si es que ustedes esto pasan acá sumando, van a tener esta forma y exactamente igual va a ser el resultado. Entonces, y es igual a 3 por x, y acá para el trinomio cuadrado perfecto, si los signos están alternados, entonces va a ser la resta de las raíces. Y si todo era positivo, entonces la suma. Menos la raíz cuadrada de esto que ya vimos que es 2 tercios. Entonces, 2 tercios elevado al cuadrado menos 4 tercios más 5. Porque este 5 acá que estaba restando, ahora voy a pasar hacia acá sumando. Y esto sí me ayudan. Si me ayudan, ¿cuánto da eso? 3 por x menos 2 tercios. 11 sobre 3. ¿Mm? 11 sobre 3. Positiva. Sí. Más 11 sobre 3. Entonces, esto que está acá, esto es exactamente igual. Esto es exactamente igual a esto del cual empezamos con la diferencia. Acá me olvidé mi cuadrado. Con la diferencia de que esto está transformado a lo que se llama la forma canónica de la función cuadrática. Y lo que voy a hacer es comparar término a término. Si se fijan, la i es igual a la i, y esta a, que es igual a 3, es justamente esto que tengo acá, ax cuadrado más bx más c. O sea, acá yo estoy teniendo a igual a 3, b es igual a menos 4 y c es igual a 5. O sea, no estoy cambiando ningún valor, la a sigue siendo la a de acá, y lo que sí estoy encontrando cosas nuevas son estos valores de h y k. Entonces, como la a acá es igual a la x menos h, entonces tiene que ser x menos 2 tercios. Y si comparo, tiene el mismo signo, por lo tanto la h tiene que valer directamente. ¿Cuánto les parece que tiene que valer? Por comparación directa. Menos 2 tercios. Fíjate que acá también negativo y acá también tengo negativo. Entonces tiene que ser positivo. Así mismo es. Positivo, ¿por qué? Porque al reemplazar acá mi h, necesariamente debe ser positivo para que positivo con negativo me dé este negativo de acá. O dicho de otra manera, una forma fácil es multiplicar acá los signos. Acá tengo negativo y negativo, menos por menos es más. Eso nunca les va a fallar. Multiplican el signo que está en lo que ustedes sacaron con el signo que está en la fórmula. Y acá es la misma cosa, más, por lo tanto el valor de la acá es 11 tercios. Quiere decir que el vértice
el vértice era 2 tercios y 11 tercios. Esto sería en caso de vértices. Y para encontrar los puntos de intersección con el eje X, entonces lo que tengo que resolver es intersección con el eje X. Lo que tengo que resolver es 3x cuadrado menos 4x más 5 igual a 0. Tengo que encontrar los valores de x1 y de x2. Y luego voy a poder representar gráficamente. El representar gráficamente sería como está como figura en el material, es hacer un cartel de valores, e ir dándole valores a la X y obtener valores a la Y, y voy teniendo pares ordenados. Cuanto mayor pares ordenados tengan, mejor les va a resultar el gráfico. Y la recomendación es lo siguiente, les digo cuál es la recomendación. La recomendación es, antes que nada, primerito ubican el vértice. Por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, el vértice está por acá. Por acá está el vértice, por ejemplo. Y si, por ejemplo, aparte del vértice, esto tiene dos soluciones reales, esto quiere decir que por acá va a estar el x1 y por acá va a estar el x2. Entonces, ubicar estas tres cosas, ya automáticamente ya pueden deducir qué orientación va a tener, la gráfica. ¿Qué orientación les parece que va a tener si el vértice está acá y los dos puntos están por encima, acá en el punto de corte con el eje X? Positivo. Sí, sí. La única forma de que desde el vértice las ramas pasen por esto es que crezca hacia arriba. Entonces estoy teniendo de esta manera, entonces estoy teniendo un punto mínimo. Y eso no es también, esto no es al azar. Esto no es al azar y eso también está en el material, que depende de los valores de A y B. Si A es menor que 0, la rama de la parábola está por debajo. A es el coeficiente el coeficiente de la X cuadrada. El coeficiente de la X, tengan cuidado que acá está desordenado. El coeficiente de la X cuadrada, que en este caso es menos 2. Cuando A es negativo, la rama de la parábola está por abajo. Y cuando A es positivo, eh, cuando A es positivo, o sea, 0 es menor que A, es lo mismo que A es mayor que 0, la rama de la parábola está para arriba. Entonces nosotros estamos teniendo acá el valor de 3 positivo, entonces más o menos esta forma va a tener. Puede que si tengo puntos de intersección va a tener exactamente esta forma. Si no tengo acá puntos de intersección, si tengo por ejemplo solución imaginaria a esta ecuación cuadrática, quiere decir que el vértice está por acá y las ramas están todo por encima del eje X. Eso sería... y la recomendación es, se me olvidó ya, la recomendación es en X e Y los valores empezar con el vértice. Empezar con el vértice y luego darle, por ejemplo, tres o cuatro valores mayores a la X del vértice. En este caso, por ejemplo, en la X estoy teniendo, en 2 tercios estoy teniendo vértice y acá estoy teniendo 11/3. Esto van a aproximar después a decimal para graficar. Este que está acá es el vértice. Entonces, 2 tercios está más o menos, si acá es el 1, el 2 tercios está más o menos por acá. El 11 tercios sería 3 por 3, 9, 3 por 4, 12. Estaría entre el 3 y el 4. Más o menos por acá está el vértice. El vértice está por encima del eje X y como tiene que ser una orientación positiva, entonces esto va a ser una cosa así y tengo una certeza de casi el 100% de que esta ecuación no va a tener solución real. No tiene solución real. Y fíjense que simplemente inspeccionando la gráfica también nos ayuda a ver si tiene o no solución real una ecuación cuadrática. Ahora sí, entonces si fusionamos lo que es las funciones cuadráticas con ecuaciones cuadráticas, tenemos mucha descripción uno de otro y en muchas ocasiones ni siquiera hace falta resolver una ecuación. Pero yo les invito a ver
la solución de esta ecuación cuadrática, y para saber si tiene o no solución simplemente tienen que hacer el discriminante. B cuadrado menos 4AC, si este es mayor que 0, dos soluciones. Si este es igual a 0, solución única y ya es el vértice. Y si este es menor que 0, entonces no tiene solución real. Por lo tanto, si el vértice está por encima del eje X, las ramas van a ir hacia arriba y no hay punto de corte de la parábola con el eje X. Eso sería... Acá mi sospecha es que es esto. Esto es lo que tendrían que comprobar. Esa es mi sospecha, debido a que el vértice está por encima del eje X y el valor de la A es mayor que 0. El valor de la A mayor que 0 me dice que las ramas tienen que ir hacia arriba y el vértice por encima del eje X tiene que irse hacia arriba, ya no puede volver para que le corte al eje X. Esa sería la interpretación geométrica de esto. No sé si hay alguna consulta que quieran aclarar, si con eso es suficiente para que puedan resolver los ejercicios. Entonces, encontrar puntos mínimos y puntos máximos de una ecuación cuadrática se refiere a encontrar su vértice. Si la ecuación, si el valor de la A es mayor que 0, entonces tiene un punto mínimo. Si el valor de la A es menor que 0, como las ramas van a ir hacia abajo, entonces tiene que tener un punto máximo. Y estos dos se alcanzan en el vértice. Si hay alguna duda que quieran aclarar. Claro, volviendo Yo a... tengo una duda, Sí, perdón, justamente acá... el ejercicio, Sí, el ejercicio número 3, no supe cómo resolver. no es este 3 que me No, preguntaste al principio. Y ese es el ejercitario que venció ayer. vamos a mirar. Este ya se te aclaró, ¿verdad? Sí, profe, ese sí. Acá es el método que recién aplicamos de completar los cuadrados. ¿Eh? Lo que está haciendo es expresar de esta manera, entonces está construyendo, digamos, el trinomio cuadrado perfecto. Sí, entendí bien, profe, esa parte, gracias. Dale. Vamos a mirar el ejercitario. Ese es interesante. En dos partes, de modo que la suma de los cuadrados de estas partes sean un mínimo. ¿Qué quiere decir que sea un mínimo? Entonces lo que hay que hacer es construir una función cuadrática y encontrar el vértice de eso, y depende de la orientación puede ser que sea mínimo o máximo. Si cumple las condiciones para que sea mínimo, entonces va a tener solución, pero si no cumple, no va a tener solución. Voy a hacer uno parecido. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Dividir un segmento de longitud. Por ejemplo, me pide dividir un segmento. Vamos a poner, tengo un segmento, voy a cambiar un poquitito. Tengo un segmento de longitud 10. La longitud del segmento es 10 y me pide dividir en dos partes. Por ejemplo, por acá, donde esto va a ser X y esto va a ser Y, por ejemplo. Pero la condición es que la suma de sus cuadrados sea mínimo. Así era, ¿verdad? Sí. La suma de sus cuadrados sea mínimo posible. Entonces, lo que voy a hacer es, suma de cuadrados, voy a cambiar el valor de la y. Este valor de la y voy a reemplazar de acá, porque si tengo que dividir en dos porciones de modo que el total sea 10, en el caso del ejercicio es 40, sería que x más y es igual a 10. Voy a partir en dos. Y la suma de esas dos partes me tiene que dar el total. Con eso no hay problema, ¿verdad? Sí, está ahí bien. Sí. Entonces voy a despejar de acá la y. La y va a ser 10 menos x. Y esto voy a reemplazar acá. Entonces me va a quedar x cuadrado más, en lugar de la y va a ser 10 menos x al cuadrado. Y a esto que está acá le voy a nombrar como la función cuadrática. ¿Qué va a ser entonces mi función cuadrática? Y mi función cuadrática va a ser x cuadrado más 10 al cuadrado, que es 100,
menos el doble producto del primero más el cuadrado del segundo, que es x al cuadrado, ¿verdad? Hasta ahí está perfecto, ¿verdad? Sí, Entonces mi f de x es igual a 2x al cuadrado, 2x al cuadrado menos 20x más 100. ¿Eh? Y me pide, me pregunta si va a ser el mínimo posible. Y voy a estudiar las características que me da acá en mi ecuación. En primer lugar, el valor de la a es igual a 2 y 2 es un número positivo. ¿Mm? Si es un número positivo, entonces las ramas tienen que ir hacia arriba, o sea, la función va a tener una cosa así, va a ser su gráfico, y eso efectivamente en su vértice va a tener un punto mínimo en el vértice. Entonces, ¿qué tengo que encontrar acá? Tengo que encontrar el vértice de esta función cuadrática por el método que estuvimos viendo. Acá, por ejemplo, en vez de esta f de x, puedo llamarle nuevamente la y, no necesariamente esta y. Acá para que no haya confusión, de repente esto se le puede llamar de otra manera. En vez de y le llamo acá, no sé, porque no va a ser la misma y. Le llamo t. Entonces x más t tiene que ser igual a 10. Entonces t va a ser igual acá. Entonces acá en lugar de esta y, esto entonces va a ser t al cuadrado. ¿Eh? Y esto al resultado, a f de x, le llamo y. ¿Eh? Y entonces lo que estoy teniendo es y es igual a 2x al cuadrado menos 20x más 100. Y este tengo que transformar de la forma y igual a ax menos h al cuadrado más k por este procedimiento que hicimos en el... Ya, ¿qué es eso? Por este procedimiento, tampoco es este, por este procedimiento, el de completar los cuadrados. Completo los cuadrados y cuando encuentre el vértice, el valor de la h y el valor de la k, ese tiene que ser la solución de los valores de x que estoy buscando. Acá. No sé si se entiende esa parte o... sí, profe, cómo plantear lo que Sí. no estaba pillando. Una vez que tenés planteado así es encontrar el vértice y eso en el vértice ya van a estar los puntos. Sería el vértice HK. ¿Eh? Este valor de H va a ser tu punto, tu solución, tu valor de X que hace que sea mínimo el punto. Porque está en el vértice. Entonces, ¿qué Pero es? hay en algunos videos donde para hallar el vértice usan, o sea, el h es igual a menos b sobre 2a. Mm, Y después creo que ese otra vez aplican a la... O sea, estuve viendo más un video que estaban usando ese método. sí, Igual es válido. así mismo es. H es igual a menos b sobre 2a. Justamente está utilizando, es de nuestro material. eh, Me parece más que un poco más sencillo hallar el vértice de ese modo. Acá está. Es la fórmula. Ya. Esta fórmula, si es que recuerdan esto, tienen buena memoria, sin problema pueden utilizar la fórmula y sacan directamente. En caso de que no se acuerden de la fórmula, es esta técnica de completar los cuadrados y transformar a otra. Ese proceso de transformar una ecuación a otra es importante que practiquen porque eso es álgebra. Álgebra consiste en transformar una ecuación a otra equivalente de modo a obtener alguna solución. ¿Eh? Pero, Está no, bien, profe. pero no está prohibido usar esta fórmula menos b sobre 2a. Sería utilizar directamente esta... ¿cómo es?
el resultado, digamos, de todo ese proceso de completar el cuadrado. Esto. El vértice de la parábola se obtiene en el punto menos b sobre 2a para la x y para la y menos b al cuadrado menos 4ac sobre 4a. ¿Está bien? Sí, profe. No sé si hay algo más que podamos aclarar ahí. De mi parte ya, hoy estuve muy preguntona, pero ya aclaré mi duda. Y está bien así. Así sí tiene sentido la clase. Sí, decime nomás. Hay una mano. Milka, ¿vos levantaste la mano? Sí, quería apagar mi micrófono y no Ah, levanté la mano. sin me, querer. me asusté que pensé que había 2000 ya. Que así da gusto cuando preguntan y debatimos, porque si no, tipo que yo hablo solo y no sé qué está pasando. Eso es lo más aburrido a veces. ¿Está bien? No sé si alguien más quiere comentar algo, preguntar algo, aclarar. Está también Alba y Rafael. Por ¿Sí? mi parte ya no, profe. Ah, Me queda todo muy claro ahora que usted explicó. espectacular. Entonces podemos dejar hasta acá y estudien bien para los parciales. En este caso para el primer parcial, que va a ir hasta acá. Todos estos puntos. También los temas formativos que no tenían tareas sumativas. Todos son temas de posibles temas de parciales y tanto también parciales y finales. ¿Está bien? Quedamos hasta acá. Los, los parciales eran exámenes virtuales en la plataforma, ¿verdad, profe? Cuestionarios, sí. Así mismo. Ya, ya. Son Muchas cuestionarios. gracias por la clase de hoy. Dale, con gusto. Gracias a ustedes por participar. Chau, chau. Chao, Chao, profe, profe. buenas noches. Dale, Alba, no hay problema. Entiendo. Dale, chau, chau.